Un saludo a todas y a todos, y el día de hoy voy a comentar un video de Efecto Naim. Es un programa que lleva el doctor Moisés Naim. Es un periodista venezolano que hace reflexión sobre temas sociales y especialmente ha tenido una línea de reflexión sobre temas religiosos. Y hoy voy a comentar uno de sus videos. Entonces, adelante y espero que lo disfruten. En enero de 2018, el Papa Francisco aterrizó en Chile. Su visita a este país sudamericano tenía un objetivo particular: recuperar la imagen de una iglesia debilitada no solo por escándalos de abuso sexual, sino también por una creciente pérdida de feligreses. Y es que entre 2008 y 2018, el número de chilenos que se identificaban como católicos descendió del 73% al 45%. Bueno, un dato muy interesante. El video va a tratar sobre cuál va a ser el futuro de las religiones. Y aquí, pues, asume el tema de la religión católica, que es la más cercana y la que mayor impacto tiene dentro del continente latinoamericano. También sabemos que todas las iglesias que no están dentro del catolicismo, pero que son de corte cristiana, pues también está teniendo mucha fuerza. Y el ejemplo lo va a tomar desde el país de Chile, que sabemos que ha tenido durante las últimas décadas una transformación, o podemos decir un movimiento hacia una sociedad más laical, más laicista, si queremos utilizar el término correcto, que la lleva a esta sociedad a no estar unida a una confesión de fe, particularmente a la religión mayoritaria, en este caso de este país, al catolicismo. Entonces aquí ya el reportaje Naim nos muestra este fenómeno. Y también en 2018 pues hubo un viaje en Sudamérica del Papa Francisco, que visitó Colombia, Chile, especialmente. Entonces aquí, dentro de este marco histórico de los viajes papales, pues el video nos dice que en Chile, no solo por los temas ya conocidos de abusos sexuales a menores, sino también por una transformación social con relación al tema de lo religioso. Entonces vamos a seguir. Convirtiéndolo en uno de los países menos religiosos de América Latina. Pero Chile no es un caso aislado. De Francia a Canadá a Uruguay, países donde apenas hace un siglo la religión solía tener un papel protagónico. Bueno, aquí utilizan el ejemplo de Francia, la ponen de primero, porque Francia es el primer país que dentro de su constitución hace ejercer el laicismo como una norma radical. ¿Esto qué significa? Que no va a tener ningún tipo de relación oficial con ninguna religión. Y esto es una realidad. Siempre se pone a Francia como modelo de país laico. Se ha visto una reducción dramática de creyentes en la última década. Hablamos al respecto con el experto en secularización, Phil Zuckerman. Siempre han habido personas no religiosas, incluso hace 5.000 años. Tenemos evidencia de personas no religiosas en la antigua India, en la antigua China y en el antiguo Medio Oriente. En todas las sociedades existen los no creyentes. Esto es real. El no estar condicionado por una reflexión o experiencia religiosa ha existido en toda la historia de la humanidad. ¿Qué sucede? Que en el momento en que se comienza a escribir la historia, y hay un dicho popular, la historia la escriben los que ganan, pues dentro de estas comunidades nacientes, los imperios antiguos, pues la religión era un elemento fundamental para el desarrollo de las mismas. Por lo cual, así hubiesen personas que no creyeran, dentro de la historia nos queda que la gran mayoría o que todos debían creer. También porque el que no creyera, pues era condenado, aislado o eliminado, como también lo vemos actualmente en algunas teocracias. Pero habían permanecido callados, asustados o al margen. Esta es la primera vez en la historia donde estamos viendo una explosión del secularismo, de rechazo a la religión. Nunca antes lo habíamos visto a esta escala. Bueno, aquí es interesante lo que dice. El secularismo no necesariamente tiene que ser un rechazo a la religión. También hay otra línea del secularismo, que la religión, pues no es que por ser secular hay que rechazarla, sino que no le da la importancia que tienen en algunas culturas, sino que el aspecto religioso dentro de una
cultura secular también puede quedar al ámbito privado. En naciones como Noruega, República Checa y Escocia, hasta el 70% de la población hoy se identifica como no creyente. Es así que algunos estudios sugieren que para el año 2041 las personas religiosas serán una minoría en el mundo. Este dato es interesante en el sentido de una religión oficial o una religión que tengamos nosotros ya identificada por número de creyentes. Esto quiere decir religiones de impacto tradicional, histórico, como en el cristianismo, el islam, el judaísmo, el hinduismo, el sintoísmo, pero no quiere decir que el tema del contacto con lo trascendente sea una minoría. ¿Qué quiero decir? Y es que sí va a haber un impacto en el número de seguidores en las religiones tradicionales, pero hay un boom del nacimiento de nuevas espiritualidades. Las razones específicas detrás de este declive de la religión varían de país en país, pero Phil Zuckerman asegura que existen ciertos factores generales que tienden a impulsar la secularización. Donde sea que estés, si hay un aumento en la educación, en la alfabetización y en el acceso a Internet, si hay ciudades más pacíficas, con menos crimen, menos guerra, menos pobreza, más estabilidad y las mujeres son más independientes, la religión tiende a perder importancia. Bueno, aquí este es un dato, un argumento que normalmente se utiliza para identificar la siguiente postura. A mayor tipo de desarrollo y a mayor tipo de derechos y garantías sociales, pues la religión va perdiendo su impacto dentro de esa sociedad. Esto al día de hoy está revaluado. ¿Por qué? Porque hay sociedades como Estados Unidos y algunos países europeos donde hay todavía una incidencia importante dentro de la religión, pero a la vez también tienen unos niveles de desarrollo y economía y educación bastante importantes y las personas siguen creyendo. ¿Qué es lo que hoy se habla con relación a este tipo de unir desarrollo económico-social con un declive de la religión? Que sí hay países donde la situación económica, de seguridad y de garantías de la vida están en riesgo, donde las personas ubican a la religión como la última esperanza para sobrevivir. Esto también está cambiando en algunos países, especialmente del Cono Sur. No podemos utilizar esta relación desarrollo económico, cultural y social y ponerlo como un país que está en camino de la secularización, porque esto tiene también sus excepciones. Pero sí es importante que las culturas, sociedades que hoy están con mayores garantías para la vida, con mayor acceso a la educación, con una mayor importancia al tema de la diversidad, en este caso, a posicionar más a las mujeres en ámbitos de poder, de administración, de liderazgo, pues se están comenzando a pensar una nueva forma de vivir lo espiritual y también una nueva forma de vivir la vida de las religiones. Religion tends to go down. Expertos creían que Estados Unidos era una excepción a esta tendencia, pues durante décadas fue un país con altos niveles de desarrollo y estabilidad y profundamente religioso. Sin embargo, en los últimos 10 años, la religión en Estados Unidos comenzó a declinar más rápido que en ningún otro lugar del mundo. El secularismo es particularmente común en el cristianismo. Aquí habla de cómo Estados Unidos viene decayendo el tema de los seguidores a unas religiones, especialmente a religiones, como yo decía, de corte tradicional. Pero dentro del gobierno pasado de Donald Trump pudimos ver cómo también los grupos religiosos fueron fundamentales de corte de derecha o de corte de ideas extremas para que se mantuviera un modelo político, económico y social. Aquí esta estadística nos permite identificar que las estructuras religiosas tradicionales sí están en crisis, pero no el ámbito de lo espiritual y el tema del contacto con lo trascendente, porque también en Estados Unidos en esta década ha habido un aumento de participantes de personas a otro tipo de religiosidades y de religiones alternativas. El budismo y el judaísmo.
En países donde la religión forma parte de la identidad nacional, como aquellos de mayoría musulmana, la tendencia es menos notoria. El Islam es probablemente la religión más opresiva hacia el secularismo. Solo en los países de mayoría musulmana ser ateo puede llevar a que te maten. Bueno, aquí este dato también hay que tomarlo un poco con prevención. Y es, evidentemente hay algunas teocracias, como Irán, donde el Islam pues, es la religión oficial del país y el tema del secularismo o el tema de la multirreligiosidad pues está muy limitado. Pero también dentro del Islam hay otras líneas de reflexión un poco más flexibles o un poco más contemporáneas. Allí se da también el fenómeno de ubicar al Islam en una sola estructura teológica o religiosa. No, el Islam también, como el cristianismo, pues tiene infinidades de formas de vivir la religión. ¿Qué sucede? Que al mundo occidental solo nos llegan las experiencias de las teocracias y que también lamentablemente lo han ido uniendo con los temas de terrorismo de principios del siglo XXI. Entonces ahí también no digo que el dato sea incorrecto, pero también hay que identificar que dentro del Islam también hay líneas más progresistas. Entonces, allí el ateísmo está mucho más estigmatizado. Aún así, estamos viendo un aumento en el secularismo en Tunisia, Libia, incluso Irán tiene una gran población secular. Pero las personas no pueden expresarlo libremente por los dictadores musulmanes que están en el poder. Bueno, aquí un dato interesante y aquí me meto en el tema mío, que es el tema de la evangelización a través de los medios virtuales. El Internet está permitiendo que estos grupos no religiosos o estos grupos que tienen otra forma de vivir la religiosidad dentro de países teocráticos puedan expresar su forma de ser, su forma de relacionarse y su forma de vivir lo espiritual a través del Internet. Entonces aquí es muy importante este dato. Existen unos pocos países, como India, donde la religión está creciendo. Este auge coincide con el regreso al poder del Partido Nacionalista Hindú, Bharatiya Jatana, cuyo objetivo político consiste en combinar la identidad nacional con la identidad religiosa. Pero por más que se reduzca la religión en el resto del mundo, expertos como el Dr. Juhem Navarro Rivera aseguran que no desaparecerá del todo. Creo que el porciento de personas que van a dejar de creer en Dios y la religión como lo conocemos va a continuar creciendo, pero en cierto modo la religión como la conocemos ahora mismo probablemente se va a evolucionar hacia diferentes creencias sobrenaturales si definimos religión como creencia en lo sobrenatural. Muy bien, aquí lo que dice Juven es muy importante y yo voy sobre esa línea y es el tema de las religiones tradicionales sí se va a ver afectado en su número de seguidores, pero no la experiencia religiosa. Aquí, si asumimos el significado de religión como creencia en seres sobrenaturales, que la está tomando aquí desde la antropología, pues nos parece interesante cómo hay un boom de regreso al tema de lo espiritual. Y también el tema de la religión, pero no dentro de las estructuras que nosotros normalmente conocemos, que son estructuras muy sólidas, muy piramidales, donde hay un dogma que se va compartiendo a los seguidores y los seguidores lo tienen que seguir a rajatabla si no se salen de la estructura religiosa. Yo creo que aquí sí hay un cambio de paradigma de vivencia de lo religioso. Este tipo de cambio ya está ocurriendo. Por ejemplo, en Etiopía, el país más religioso del mundo, muchos feligreses han optado por abandonar el cristianismo ortodoxo, la religión principal en ese país, para unirse a corrientes evangélicas más laxas y espirituales. En América Latina, una región históricamente católica, el panorama es similar. En 1970... Sí, aquí en América Latina lo que se está viviendo en las últimas, yo creo que ya 3 décadas, es una migración de la Iglesia Católica a movimientos cristianos no católicos, donde la estructura piramidal y la estructura dogmática, cuando hablo dogmática, verdades de fe que son inamovibles, pues son un poco más flexibles. Entonces, hay un cambio de la forma de vivir lo espiritual, pero no hay una afectación del número de creyentes, que aquí es donde está mi punto para la reflexión, y es que sigue la misma comunidad de creyentes, pero migra a otra forma de religiosidad. 92% de los latinoamericanos se identificaban como católicos, y para 2017 apenas el 49% lo hacía.
Entonces aquí es donde está la interpretación del dato, que el resto que dejó de ser católico no significa que dejó de ser creyente, sino que migró a otro tipo de religión. Especialmente cristiano. Aquí recuerdo dentro del libro de Ronnie Stark que se llama La expansión del cristianismo, que hace un análisis sobre los primeros siglos del cristianismo y cómo logró ser la religión del Imperio Romano. Dice que hay una mayor facilidad de una persona de pasar de una religión a otra si en la nueva religión encuentra puntos de conexión con la religión pasada o la cultura pasada, ¿no? Cuando la cultura está muy unida a la religión. Y aquí pasa lo mismo. Cristianos católicos que dejaron de pertenecer a la Iglesia Católica, pero que migraron a una iglesia protestante cristiana, donde va a encontrar algunos elementos muy parecidos o casi iguales a su religión pasada. Esas personas, especialmente en países como Brasil y Guatemala, no han pasado a ser ateos o agnósticos. En vez, se han sumado a movimientos evangélicos como el pentecostalismo, que tienden a ofrecer una mayor red de apoyo y cercanía a los pastores. Y es que muchas personas aún buscan el sentido de comunidad y la espiritualidad que brindan las religiones, pero sin las restricciones que éstas dictan. Además, las creencias religiosas... Bueno, aquí también digamos que este último argumento lo tomamos con pinzas porque también dentro de las iglesias protestantes, pentecostales, carismáticas, también se viven un tipo de restricciones diferentes a las que ya vivían estos creyentes dentro de la Iglesia Católica. Religiosas han estado tan inmiscuidas en la sociedad que continuarán siendo un sistema de apoyo, sobre todo en momentos de crisis y de sufrimiento. Para Efecto Naim, soy Goldie Fogel. Bueno, muy interesante, me voy a poner un poquito más grande. Muy interesante el documental, le recomiendo de Efecto Naim, del Dr. Moisés Naim. Hay muchas reflexiones sobre el tema de las religiones y la sociedad actual, muy interesante. Entonces, si ustedes lo buscan por YouTube o por las redes sociales, lo van a encontrar y les recomiendo el canal y lo que él hace. Pues hasta aquí les dejo la reflexión, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.